Hola, muy buenas, ¿qué tal? Mirad, hoy vamos a ver la parte de color, que es la que nos faltaba de nuestro curso de concept art de personaje. Ya tenemos nuestra escala de grises, hemos definido el volumen y vamos a empezar a aplicar el color. ¿Cómo lo haremos en este caso? Vamos a utilizar modos de fusión, por si no lo sabéis, están aquí en esta zona del menú de capas, fijaros, podemos hacer un desplegable y aquí aparecen diferentes modos de fusión. Esto quiere decir que si yo relleno, por ejemplo, vamos a darle un poquito más de opacidad, relleno una zona con un color, normalmente lo que hace es cubrir lo que hay debajo. Pero si alteramos el modo de fusión, lo que hace es a realizar una operación matemática y a partir de ese cálculo pues nos da una resultante, fijaros, más oscura, más clara en algunos casos, o incluso simplemente haciendo como añadiendo propiedades de color. Yo os recomiendo que trabajemos con el modo superponer que veis aquí o con el de luz fuerte. Son los dos que a mí más me gustan. Hay gente que utiliza también el tono de color. Os digo como opción. Voy a probar yo de momento con el luz fuerte y vamos a ver un poco el resultado. Entonces, podríamos pintar libremente si ponemos una capa por encima de los grises con este modo de fusión o con otro que hemos comentado. Simplemente podríamos utilizar, por ejemplo, si tenemos una selección de todo, que la tenemos en este caso por aquí, ¿vale? Control clic, recuperamos la selección y podríamos pintar libremente cambiando de color, iríamos dándole tonos a nuestro personaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como a la hora de hacer los grises hemos aplicado diferentes partes en nuestro personaje, es decir, fijaros en la selección cómo varía. Aquí en este caso selecciono, por ejemplo, la capa. Si lo hacemos de esta manera es muy práctico porque yo luego puedo asociar una capa arriba, que además se llame capa, y vamos a aplicarle en este caso un tono pues así un poco de gris tirando hacia morado, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, este tono, luz fuerte, tenemos esa zona y podemos rellenar la capa, ¿veis? En este caso yo relleno utilizando Alt, retroceso o backspace. Vale, ya tenemos esa zona. Quizá no sea el tono definitivo y quizá necesitemos más variedad de tonos para llegar a ese punto. Entonces vais a ver cómo poco a poco, utilizando de nuevo este sistema, lo voy a mantener de momento separado, aunque lo podría hacer todo junto, ¿vale? Lo que os decía, luz fuerte, vamos a coger en este caso son los bordados que tiene el traje, podemos darle aquí un contrapunto con un tono más oscuro no, perdón, el dorado, que además sería en este caso complementario de alguna manera, igual no tan saturado, pero bueno, eso lo podemos decidir después, ¿vale? Vamos a ir haciendo en este caso bordados también, el traje. Tengo aquí más selecciones, fijaros, tengo por ejemplo el pelo y el cuero se refiere a zonas de piel en el personaje, con lo cual le podemos asignar quizá un tono marrón. Fijaros que en este caso, en la propia selección tenemos diferentes tonos, ¿veis? Vamos a poner por ejemplo aquí este tono de piel, obviamente nos falta cambiar el modo de fusión, también quizá cambiarle la luz intensa, no es, perdona, por eso se ve tan saturado, ¿veis? Podemos ponerle un tono un poco menos saturado, un poco más oscuro, podemos valorar, ¿no? qué tono es el que más nos interesa, quizá este. Tenemos más zonas de piel que de momento vamos a rellenar con un mismo tono, que luego podemos variar. Tenemos el pelo, que podríamos jugar a... luego podemos variar un poquito el tono del pelo, vamos a ponerle de momento el pelo rojo. Y luego decidimos si nos gusta más o menos y os explico cómo funcionan en este caso las pruebas de color. Vais a ver cómo acabo enseguida de rellenar los colores. Vale, en este caso ya hemos establecido una base de color y podemos, por ejemplo, aplicar, fijaros, en el contenido de esta capa, podemos seleccionar, control clic el contenido, aplicar incluso un ajuste de capa, por ejemplo, podría ser tono saturación, que es un ajuste bastante práctico en este caso. Con el tono podríamos cambiar, fijaros que tenemos todo el círculo cromático, digamos, toda la variación cromática, podemos cambiar el tono o el color, podemos añadirle o quitarle, podríamos hacerlo más azul, añadirle o quitarle saturación. ¿Vale? Y podríamos hacerlo más oscuro ese azul o más claro. Y bueno, fijaros que ya están apareciendo cosas interesantes. Esto es muy práctico a la hora de definir luego bien las paletas de color y sobre todo si trabajáis para empresas o como freelance y tal para hacer pruebas de color de vuestros personajes y ofrecer siempre opciones al cliente. Vais a ver cómo voy trasteando un poquito, a ver cuál me gusta más. De hecho, creo que este que ha salido un poco de casualidad ya me gusta. Entonces vamos a ver hasta dónde puedo llegar.
Para evitar que estos colores nos queden demasiado planos, lo que recomiendo es que hagamos un pequeño degradado en los mismos. Es decir, si por ejemplo partimos del color azul de la chaqueta, podemos hacer una variación y utilizando pues quizá la tecla G, el gradient o el propio pincel el soft round, hacer una variación hacia tonos más morados, que serían un poco más fríos, hacia tonos un poquito más cálidos o simplemente oscuros, ¿vale? Con lo cual ganaremos muchísima variedad cromática en nuestro diseño. También podemos hacer, por ejemplo, variaciones más destacadas de color. Si tenemos en algún caso algo similar a la cara, en la que queremos hacer más tonos, por ejemplo, la zona blanca del ojo, la zona del iris, o algunas variaciones cromáticas en los labios o en la nariz, por ejemplo, pues lo que haríamos es colocar una capa por encima, de nuevo en modo tipo superponer o color, y hacer variaciones, pintar por encima y buscar más tonos. A partir de este punto vamos a entrar en la fase de render y lo que vamos a hacer es trabajar ya sin modos de fusión, una capa por encima de todo y vamos a intentar sobre todo definir los materiales. Aquellos que sean, por ejemplo, brillos metálicos, los vamos a definir pintándolos nosotros las luces y cada material analizaremos cuáles son sus características, su tipo de brillo, reflejo, su relación con el entorno, el resto de materiales y trabajaremos a partir de ahí. Si sois nuevos en este tipo de pintura, pues os aconsejo que busquéis siempre referencias a la hora de pintar. Espero que os haya gustado este curso de diseño de personajes utilizando en este caso la técnica de la escala de grises. También este es el resultado final, espero que también os parezca interesante. Si ha sido así, darle like, suscribiros y nos vemos en la próxima. No dejéis de dibujar. ¡Hasta luego!